Dubái ha creado un escenario donde la gente puede venir, invertir de manera segura. Es que Dubái, como está en boca de todos, hay una burbuja inmobiliaria. ¿Qué opinas de esto? La gente solo viene, toma su vacación, se sacan la fotografía frente al Burj Khalifa y luego regresan a sus países. La gente es como piensa en Dubái y piensa en edificios. Que no solo estás comprando una calidad, sino que estás comprando también una serie de servicios que le añaden mucho valor. Y eso es lo que empieza a hacer crecer tu inversión. ¿Qué errores típicos ves que comete la gente? Mucha gente se deja llevar por los brochures, por las imágenes en redes sociales. Como dicen, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Hoy estamos aquí con una persona que lleva ya mucho tiempo dedicándose a todo lo que es la parte de la inversión inmobiliaria en Dubái y vamos a hablar de rentabilidades, de proyección de la ciudad, vamos a tratar muchos temas que pueden ser de ayuda. Vamos a empezar introduciendo un poco a la gente, quién eres y un poco tu experiencia por aquí en Dubái, cuánto tiempo llevas. Claro, mi nombre es Oscar Chávez, yo ya soy de El Salvador, pero vivo acá desde Dubái desde ya casi una década. Y más de la mitad de esta década ha sido dedicada a trabajar en la inversión inmobiliaria. Vale, perfecto. Entonces, introduciendo un poco la parte de inversión inmobiliaria aquí en Dubái, vamos a ver si te encuentras más inversores extranjeros o inversores que ya se encuentran, aunque sean de fuera, aquí en Dubái, en cuanto a interesados en inversión inmobiliaria, ya personas, clientes que ya has tenido. Sí. Bueno, realmente es un mercado muy diverso, particularmente Dubái atrae mucha inversión internacional. Uh-huh. Entonces, según los datos del Departamento de Tierras de Dubái, la mayoría de inversores son de diferentes partes del mundo. Entonces, son la mayoría inversores internacionales y con unos cuantos que son locales o ya que son residentes. Entonces, sí es un mercado bastante variado, atrae bastante a la inversión internacional. Vale, perfecto. ¿Y por qué dirías que ahora todo el mundo cuando piensa en inversión inmobiliaria, altas rentabilidades, tiene en mente Dubái? Porque Dubái se presta mucho para crear este ambiente que es muy seguro, es bastante atractivo, no solo porque ofrecen un gran potencial de crecimiento, sino porque Dubái ha creado un escenario donde la gente puede venir, invertir de manera segura. Vale. ¿Dirías que en los últimos años ha habido como un aumento de ese interés en inversión inmobiliaria en Dubái? Sí, definitivamente. Particularmente después del COVID. Luego, después de la pandemia, creo que el mundo se transformó completamente. Dubái no fue la excepción. Hemos visto un despunte de inversión inmobiliaria en todo el mundo, realmente. Creo que incluso lo hemos visto en España después del COVID. Pero Dubái particularmente lo que hizo fue crear una nueva serie de regulaciones y crear un nuevo escenario económico dentro de la nación que favoreció realmente captar, que se prestó mucho para poder captar este tipo de inversión internacional. Entonces, luego de la pandemia, yo podría decir que es cuando hemos visto este cambio bastante drástico. Vale, y para las personas que opinan que invertir en Dubái hay burbuja inmobiliaria, porque esto lo he escuchado muchísimo, a muchas personas interesadas me mandan vídeos y me dicen, es que Dubái, como está en boca de todos, hay una burbuja inmobiliaria. ¿Qué opinas de esto? Sí, entiendo bastante este fenómeno y este miedo que es un poco irracional, particularmente porque hay que entender que es una burbuja. Una burbuja es simplemente cuando hay bastante demanda, ¿verdad? Pero pues el supply no cumple con esta demanda. La ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y demanda, así es. Entonces, lo que hemos visto en Dubái es que la oferta existe, la demanda también existe y hemos visto que el crecimiento va de la mano con esta oferta. Entonces, si bien es cierto, hay bastante inventario, hay bastante potencial para absorber, ya que se han tenido muchos visitantes aquí en Dubái que se están convirtiendo en residentes. Entonces, el tema de la burbuja, más que una burbuja, es un tema de estabilización, donde el mercado como tal ya empieza a entrar a una fase mucho más madura, donde ya no es tanto el comprador que simplemente se motiva por ver unas fotos bonitas o por ver algunas cosas en redes sociales y ver estas historias pues un poco lujosas, sino que ya es un mercado más educado, donde la gente busca una inversión tangible, donde busca un buen panorama y que ofrezca las seguridades de inversión. Es decir, que al final
la demanda va subiendo, la oferta también, porque al final lo que Dubái busca es un poco aumentar esa población y que las personas... Yo lo que estoy viendo es que se están tomando muchas medidas para que Dubái no sea una ciudad de paso. Es decir, que las personas, sí que es cierto, yo esto lo estoy viendo sobre todo con la parte de Europa, que mucha gente busca huir de toda la parte de Europa, y Dubái lo veo como que están tomando muchas medidas para ser una residencia como habitual, no de paso. ¿Esto lo has notado en cuanto a la solicitud de viviendas y se busca ya no solo como para invertir, sino para poder hacer base y hacer vida aquí? Sí, definitivamente. Eso creo que ha sido el gran cambio demográfico de la ciudad. Los Emiratos han creado toda una nueva, pues realmente todo un nuevo diseño de ciudad como tal, de país también, donde, por ejemplo, Dubái ha creado el Plan 2040, que es esencialmente todo el panorama urbanístico de la ciudad, donde se han creado centros urbanos. Es una ciudad completamente descentralizada. Estamos acostumbrados a nuestras ciudades, que tienes el centro de la ciudad, tienes el casco antiguo, tienes la zona de las oficinas del gobierno y más afuera tienes zonas comerciales y todavía mucho más afuera empiezas a ver ciertas zonas residenciales, donde todo el mundo tiene que llegar hacia el centro de la ciudad. Dubái ha cambiado ese paradigma, donde ha creado diferentes centros urbanos donde cada persona puede tener lo que desee, lo que sea necesario para vivir una vida cómoda y plena, en 20 minutos o menos. Estamos hablando de hospitales, colegios, escuelas, parques, centros urbanos, centros comunitarios. Entonces, lo que hemos visto, para ponerte unos números, solo el año pasado se recibieron más de 19 millones de visitantes. Creo que es un poco más que eso. Y de esos 19 millones, 200,000 personas se convirtieron en residentes acá en los Emiratos Árabes Unidos, lo que significa que ya no es una ciudad transitoria. Dubái ya pasó de ser un destino solamente turístico, donde la gente solo viene, toma su vacación, se sacan la fotografía frente al Burj Khalifa y luego regresan a sus países. De hecho, eso es un punto muy interesante porque muchos otros países con los que se compara Dubái en cuanto a... Luego hablaremos de toda la parte de rentabilidades, de porcentajes y de ganancias, claro. Pero sí que es cierto que se compara mucho a nivel de números de rentabilidades Dubái con otros países más emergentes, como puede ser Paraguay, República Dominicana, que es un tema que quería tratar después, pero ya que has sacado el tema, sí que es cierto que estos países viven más del turismo, porque comparado con Dubái me gustaría tratar un poco esta comparativa, ¿no? Porque muchas personas a la hora cuando ya se lanzan a invertir en el extranjero o bien ya desde si se plantean vivir aquí, valoran varias opciones y sí que es cierto que me gustaría, que esto sí que lo hemos charlado anteriormente, las diferencias que tiene Dubái frente a otros países. Sí, claro, definitivamente Dubái se marca bastante por ese tema, porque Dubái tiene una planificación urbana muy buena. Y creo que ese es el gran diferenciador de otras ciudades, donde Dubái tiene la ventaja que cuenta con muy buena estabilidad política. Aquí un cambio gubernamental no representa un cambio en realmente el día a día de la ciudad, donde realmente, si bien es cierto, tiene una estructura gubernamental, hay un jeque, cada emirato tiene su propio jeque y estos jeques pues tienen ya diseñado la organización de la ciudad. Entonces podemos ver, y eso les permite a Dubái tener una planeación urbanística muy a largo plazo, contrario a lo que vemos en otras ciudades, donde simplemente puede ser de solamente 3 años, 5 años. Difícilmente vamos a ver una planeación urbanística de más de 10 años. Vale. Entonces, mientras que Dubái tenemos todo el panorama y tenemos todo el diseño de aquí hasta el 2040. Vale. Eso le permite a Dubái generar pues una estructura de bastante seguridad, y eso es otro tema, que la seguridad no solo es en la seguridad social, sino que seguridad económica, seguridad jurídica. Entonces Dubái tiene esa cualidad de que se destaca diferente de muchas otras ciudades que, si bien es cierto, son muy buenas ciudades, son muy lindas ciudades. Yo he estado en Santo Domingo, yo he visitado la República Dominicana, un país muy bello, y sí, es muy atractivo para hacer turismo, pero Dubái es no solo para hacer turismo, sino que para hacer negocios, para crecer, para venir y reubicarse con la familia. Eso es un tema también que me gustaría tratar, porque Dubái se ve solo como la parte de negocios, de dinero, y muchas familias o muchas personas en las que se encuentran como más cómodas en un ambiente más natural
les genera un poco de rechazo. Sí. Y esto sí que me gustaría tratarlo contigo porque la gente es como piensa en Dubái y piensa en edificios, pero también hay zonas verdes, hay zonas Sí, así adaptadas. es. De hecho, Oscar lo conozco porque me ayuda a encontrar el piso, tengo una perrita, buscamos zonas verdes, con lo cual explica un poco todas las zonas que hay en Dubái. Bueno, sí, definitivamente Dubái ha cambiado su diseño, ya no es, pues eso hay que entenderlo, que la ciudad es bastante joven. Entonces estamos hablando de una ciudad que no existía hace 50 años, pero que ahora se ha convertido en un referente mundial. Entonces se han creado diferentes zonas residenciales, ¿verdad? Estamos hablando de parques, de muchas zonas verdes, de zonas que permiten el sano esparcimiento, ¿verdad? Entonces esto a través del diseño de la ciudad como tal, que funciona de esta manera, que la ciudad da ciertas órdenes a las constructoras y hay constructoras que pueden hacer esto, lo que nosotros llamamos master plans, que son estos planes maestros urbanísticos que están centrados en el residente, donde la persona que vive en estas comunidades puede tener todo lo que necesita. Estamos hablando de parques, escuelas, colegios, todo lo que sea necesario. Entonces sí hay muchas zonas verdes, ya no es solo el desierto, ya no son solo los edificios, sino que vemos también muchas zonas, hay comunidades que van a tener incluso diferentes amenidades acuáticas. Estamos hablando de playas artificiales, estamos hablando de gimnasios acuáticos, unas cosas que pues te deslumbran un poco y tú crees que quizás esto no sea real, pero cuando tú llegas y lo ves, tú ves que sí existe. Cambia mucho la perspectiva cuando vienes unos días de turismo a cuando ya estás haciendo vida aquí, es totalmente diferente. Y quiero ir un poco más a la parte de inversión. Hablando de una persona extranjera, vamos a poner como dos tipos de perfiles. Claro. El extranjero que sí que se viene aquí a vivir y el extranjero que quiere invertir desde fuera. Entonces, vamos a empezar por esta parte. Para una persona que se está planteando invertir en inmuebles en Dubái, desde fuera, ¿cómo podría empezar a hacer como ese trámite? Es decir, ¿es necesario tener el visado? ¿Es necesario estar aquí presencial? Cuenta un poquito, bajo tu experiencia, cómo se trata este tipo de inversión. Sí, claro. Definitivamente una de las grandes ventajas que tiene Dubái del mercado inmobiliario es que es un mercado abierto. Es un mercado abierto para personas internacionales. No es necesario que tú vengas a Dubái. Si bien es cierto, puede ser una recomendación, pero tú lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, desde tu país. Pero sí es necesario que te asesores correctamente. Eso sí es muy importante, que te asesores correctamente con alguien que está certificado por el Departamento de Tierras de Dubái a través de la Agencia de Regulatoria de Bienes Raíces. Entonces, con una buena persona que te asesore, tú puedes navegar un poco más fácil el mercado inmobiliario. Entonces, no es necesario que tú cuentes con el visado, no es necesario que tú ya tengas los tickets para visitar Dubái, pero lo puedes hacer desde tu casa. Vale, perfecto. Después quería plantear, un poco cómo está regulado el mercado inmobiliario y si únicamente vale como... ¿Cómo explicarlo? Si únicamente merece como la palabra del promotor o está regulado realmente, imaginemos, en cuanto a ver, ¿cómo explicarlo? Que un proyecto no se llegue a desarrollar, es decir, ¿qué riesgo podría haber que una promotora lance un proyecto y que después el proyecto no salga adelante? No se cumple, sí, claro, por supuesto. Como cualquier inversión, tú sabes bien eso, que toda inversión conlleva un riesgo. Sin embargo, cuando tú lo estudias, puedes ver que el riesgo puede ser mitigado bastante. Entonces, Dubái lo que ha hecho es que ha mitigado estos riesgos de una manera muy eficiente. Esto a través de un marco legal muy robusto que viene a través del Departamento de Tierras de Dubái y la Agencia Regulatoria de Bienes Raíces, que es el Real Estate Regulatory Agency, o RERA, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Entonces, estas entidades proveen este marco que es bastante seguro para la inversión internacional, donde hay diferentes normas que las constructoras deben de seguir. Como por ejemplo, una constructora, si bien es cierto, pueden ser dueños de un terreno, pero para tener toda la aprobación y poder empezar a captar fondos del público, tienen que cumplir muchos requisitos. Uno de ellos es la cuenta escrow. La cuenta escrow es una cuenta bancaria controlada por el Departamento de Tierras de Dubái, prácticamente controlada por el gobierno de Dubái, que asegura que la construcción va avanzando, donde la constructora
si bien es cierto, va entregando sus progresos, sus reportes de progresos, pero para poder acceder a esos fondos tienen que cumplir con los plazos establecidos. Vale. Entonces, esto obliga a las constructoras a mostrar que sí son capaces de completar un proyecto y que si en dado caso llegase a suceder, pues que es bastante raro, pero si llegase a suceder, el gobierno simplemente toma control de esta cuenta y ellos deciden o si regresan los fondos a los inversionistas o si este proyecto pasa a manos de alguien más que sí lo pueda completar. Vale, perfecto. Luego, hablando de tipos de vivienda, vamos a pasar primero a la parte de rentabilidades. ¿Qué tipo de rentabilidades es realista hablar aquí en Dubái? Bueno, ese sí es el tema que muchas veces en redes sociales se ven unos números bastante exorbitantes, pero es importante entender qué es lo que está marcando esta rentabilidad, ¿verdad? Hay que entender la oferta y la demanda de la ciudad, donde si bien es cierto, hay cierto tipo de propiedades que se revalorizan mucho mejor, cierto tipo de propiedades que ofrecen una rentabilidad un poco más alta o un poco más baja, y también las zonas donde estas propiedades están. Por ejemplo, en zonas que están todavía muy jóvenes en su desarrollo, pero que están dentro del plan urbanístico de Dubái, el potencial de retorno es bastante alto. ¿Por qué? Porque tú entras en un momento, temprano en el escenario de esta comunidad y al mismo tiempo te permite captar lo que en el futuro será la nueva oferta que va a generar esta comunidad. Entonces, si ponemos números, teniendo en cuenta diferentes zonas, porque sé que esto depende de varias zonas, entonces sí que me gustaría que comentaras, por ejemplo, zonas que ya están desarrolladas y que prácticamente solo puedes comprar edificios que ya están construidos, que se venden ya para esa revalorización. Y quiero que diferenciemos entre esta rentabilidad de venta y la revalorización de alquileres, por ejemplo, y también dependiendo de zonas tempranas que tienen una proyección, que luego sí que me gustaría entrar en todo lo que se planea construir de cara a el aeropuerto, la ciudad Mercedes, todo lo que se comenta ahora mismo que es un punto a favor de cara a invertir previamente. Comentar un poco a nivel general números, diferenciando propiedad que se vende y propiedad que se alquila. Sí, definitivamente, como te digo, el esquema puede ser bastante atractivo si tú sabes cómo entrar. Tienes que tener tu momento de entrada y tu punto de salida. Entonces, como cualquier otra inversión. Entonces, si tú entras de manera temprana, digamos, en un proyecto que está en la fase de prelanzamiento, tú en ese momento tienes los precios más bajos del mercado. Te permite crecer en la revalorización. El estándar de Dubái viene siendo aproximadamente un 10% de crecimiento por año. Puede ser mucho más grande en cierto tipo de propiedades, particularmente las casas o las villas se revalorizan un poco más alto. Sin embargo, también el retorno de la inversión puede ser un poco más alto en ciertas zonas, como por ejemplo las rentas de tipo vacacional, los Airbnbs y la renta corta suele generar un retorno un poco más alto. Si bien es cierto, tú dependes de las temporadas, ¿verdad? De la temporada vacacional. Entonces, eso sí te puede generar un poco más de retornos. Estamos hablando de que hay propiedades que muy cómodamente pueden estarte generando entre un 8 a 10%. Incluso en ciertas zonas, si tú entras temprano, pueden hacer incluso hasta un 12%. Esto no son números, eso es verificable por toda la información que está disponible a través del Departamento de Tierras de Dubái, donde los retornos de las rentas ya pueden llegar a esos niveles. Vale. Y dirías, como hoy en día hay mucho emprendedor digital, mucha persona que es nómada digital, se ve más a menudo los alquileres mensuales, que es un poco más largo que una renta de un Airbnb, es por meses, pero sí que es más corta que una renta anual. Claro. Sí, estamos viendo también un cambio en este fenómeno, donde si bien es cierto, las rentas cortas siguen siendo bastante activas, generan mucho interés. Por ejemplo, mucha gente que son nómadas digitales, como tú bien dices, están empezando a cambiar su enfoque. Muchas personas ya están buscando una renta más a largo plazo, pero sí, la renta corta sigue siendo bastante atractiva. Vale, perfecto. Pero me gustaría tratar un poco la parte que hablamos en la reunión de que los estudios son muy interesantes, a partir de qué precios suelen estar.
Sí, una de las grandes ventajas que tiene Dubái es eso, que como es una ciudad bastante joven, tú te puedes posicionar en zonas emergentes, pero que están dentro del plan urbanístico de Dubái. Entonces tú puedes encontrar aquí apartamentos tipo estudios o de una habitación con precios bastante bajos. Obtienes un mejor precio por pie cuadrado que en otras partes del mundo. Eso es algo muy importante, porque mucha gente al ver los apartamentos de Dubái y comparado con los precios, tú te das cuenta que obtienes mucho más de lo que obtienes en otros países, como por ejemplo en España, como por ejemplo en Miami, ¿verdad? Como en otras ciudades del mundo, donde el precio por pie cuadrado puede ser mucho más alto. Donde aquí, por ejemplo, 100,000 euros te compran mucho más espacio que en otras ciudades del mundo. Sí, podemos incluso ver algunos estudios, apartamentos estudios, que pueden estar desde los 170,000 euros, 180,000 euros y que te pueden generar una rentabilidad bastante alta de incluso 10% o más. Vale, perfecto. Después, sí, quería tratar un tema que es que lo que yo aquí he notado de diferente es que, por ejemplo, los edificios donde hay residencias, viviendas habituales, son como un hotel. Es decir, está gestionado por la propia gestora del edificio, y cuando hay alguna reparación más de tema estructural, no se hace cargo, es decir, al propietario, digamos que esa parte no le afecta, todo va como al propio edificio. Entonces, en España esto no es típico. En España tú cuando compras una vivienda de un edificio no hay nada, cualquier problema estructural tiene que asumirlo en costes el propio propietario. Entonces quería tratar este tema porque sí que es muy diferente. Es muy diferente. Sí, Dubái tiene bastantes peculiaridades y una de esas es que se ofrece bastante comodidad para el residente. Es muy habitual que pues, tú compras tu apartamento y casi todos los servicios ya están proporcionados por la administración del edificio. Muchas constructoras lo que están haciendo es que quieren mantener todo, como se dice, in-house, quieren tener todo dentro de su propia casa, y lo que significa que ellos ofrecen todos los servicios. Tú no solo estás comprando el apartamento, no solo estás comprando tu propiedad, sino que también estás comprando el vivir dentro de esta comunidad, el vivir dentro de todos estos proyectos. Entonces sí, así es, muchas veces se te ofrece este beneficio donde todo el acceso a reparaciones, todo el mantenimiento, este tipo de amenidades, concierge, todo va incluido. Y esa es una de las grandes ventajas que ofrece Dubái, que no solo estás comprando una calidad de un inmueble, sino que estás comprando también una serie de servicios que le añaden mucho valor a tu propiedad. Y eso es lo que empieza a hacer crecer en números tu inversión. Vale. Luego también quería tratar un tema muy diferente comparado con España, que es toda la parte del alquiler, el pago del alquiler, porque si bien es cierto que aquí antiguamente sí que se pedía todo anual, ahora poco a poco van dando más facilidades de pago. ¿Esto es una trayectoria que se va a ir ofreciendo más facilidades de pago, incluso poder llegar al mensual? ¿O digamos que únicamente se puede financiar lo que es el alquiler cada 4 meses de pago trimestral? Es decir, cuéntanos un poco la transición que has visto, si ves que puede cambiar. Sí, definitivamente esto responde a este cambio del mercado de Dubái. Como te dije, ya no es solo un mercado de turistas que vienen, que se quedan, ya no es una ciudad transitoria, sino que también ya hay mucha parte de la población que está buscando establecerse y establecer sus raíces aquí en la ciudad. Entonces, Dubái muy inteligentemente están respondiendo a esta demanda, donde se ofrece cierta facilidad para las familias, particularmente si hay alguna familia que pues viene de otro país, quieren reubicarse. Entonces tiene que ser un poco más flexible para la población. Entonces se están empezando a habilitar ciertos programas donde la renta pues ya se puede hacer de manera mensual. Si bien es cierto, ya se ofrecía antes, en algunos casos, a través del contrato de renta anual. El contrato de renta anual siempre va a existir, porque eso es muy necesario para garantizar y mantener una seguridad del mercado. Pero sí se puede ofrecer ahora la flexibilidad de una renta mes a mes. Tú entras dentro de un contrato y ya se ofrece cierta facilidad para ir pagando mes a mes. Sin embargo, también hay otros programas, otras plataformas donde ellos absorben la renta por ti, donde simplemente tú te suscribes a sus programas, ellos cubren la renta por ti y tú simplemente vas en una especie de contrato con ellos
donde ellos ya cubrieron la renta por todo el año y tú les vas pagando a estas plataformas adicionalmente mes a mes. Vale, perfecto. Después también quería tratar el tema, lo que más me impactó una vez charlando contigo fue el tema de la seguridad que hay aquí sobre el impago. Es decir, el cuidado que tienen frente al propietario. Tú cuando alquilas una vivienda, se hace el contrato anual y se financia, por ejemplo, en 4 pagos. Si el inquilino, porque aquí va por cheques, esto en España no es típico, entonces a mí me gustaría tratarlo porque parece que estés ahí haciendo un cheque de alto importe. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los cheques y la seguridad que hay frente al propietario? Es decir, que si va a cobrar ese cheque y no hay dinero, la seguridad que hay detrás y lo efectivos que son. Sí, definitivamente eso es algo que es muy importante para mantener la salud del mercado inmobiliario, porque se ofrecen garantías tanto para el arrendatario como para el dueño, donde les permite a ambos tener acceso a sus derechos y se les garantice también que se les va a proteger en caso de que pues, haya alguna especie de discrepancia. En el caso de los dueños, sí, hay mucha seguridad donde para poder acceder a una renta a largo plazo, particularmente de un año, se crea un contrato que se conoce como EJARI. El EJARI es prácticamente el documento que garantiza pues los diferentes puntos de la renta anual. Y aquí es donde hay un acuerdo en el monto de la renta anual. Entonces se ofrece la flexibilidad de que el arrendatario va a entregar unos cheques que se van a cobrar a futuro, o al mismo tiempo se puede ofrecer un solo pago directamente por todo el año. Entonces, en caso de que haya algún impago por parte del arrendatario, el Departamento de Tierras de Dubái interviene y se hace un arreglo. Si la persona no pues, llega en el caso a hacer un impago, tiene que retirarse al haber roto el contrato por el cual ambas partes firmaron. Entonces sí hay una gran serie de protecciones para los dueños donde la inversión está asegurada, pero al mismo tiempo también velan por los derechos del arrendatario, que si hay alguna brecha del contrato por parte del dueño, también se le protege al arrendatario. Entonces se crea una situación de igualdad, donde el dueño también puede estar seguro de que su inversión va a rendir, donde su inversión está protegida. Vale. Luego quería volver un poco al tema del off-plan, porque sí que es cierto que una persona, antes hemos comentado que a partir de incluso 160.000, 170.000, 180.000 euros ya podéis acceder a una inversión inmobiliaria tipo estudio, pero con la parte off-plan se puede financiar con varias entradas, es decir, que no te tienes que descapitalizar directamente de ese capital, sino que puedes ir haciendo pequeñas entradas. Y después me gustaría tratar el tema de normalmente los 60-40 o qué tipo de porcentaje se paga antes de la entrega de la vivienda, y la parte que queda restante opciona financiación y qué requisitos se pide si eres un inversor extranjero, si puedes pedir financiación, cómo se puede afrontar esta parte. Bueno, una de las grandes ventajas que ofrece el mercado inmobiliario de Dubái, y eso es lo que ha atraído también muchos inversores internacionales, es que se ofrece flexibilidad directamente con los proyectos off-plan o las propiedades en planos, donde tú obtienes una financiación directamente de la constructora. Se te puede ofrecer un plan de pagos bastante flexible, donde está completamente estirado durante el tiempo de la construcción e incluso después de que se te entreguen las llaves. Esto significa que un porcentaje de la propiedad tú la vas pagando durante el tiempo de la construcción. Cada desarrollador tiene diferentes planes de pagos, diferentes flexibilidades, pero en su mayoría todos te ofrecen un pago inicial del 20% y luego tú puedes ir pagando el resto durante el tiempo de la construcción con un pago final en el momento que se entreguen las llaves. Entonces, esto facilita que tú directamente puedes acceder a un financiamiento o digamos una especie de financiamiento más flexible durante el tiempo de construcción, y el monto final que esté para el momento de la entrega lo puedes acceder a través del financiamiento hipotecario, donde incluso aquí la hipoteca está abierta para personas internacionales. Vale, ¿y qué requisitos debería de cumplir una persona que desde Europa se plantea pagar la primera parte y el 40% restante cuando entregan la llave poder financiarlo? Es decir, ¿qué requisitos pediría un banco emiratí para poder dar financiamiento?
financiación? Lo que se pide normalmente suele ser pues el estatus bancario de los últimos 6 meses, un perfil financiero y pues realmente la edad también depende mucho. Se puede ofrecer hasta un financiamiento del 50% para personas internacionales con un plazo de hasta 20 años. Vale, y para una persona que, por ejemplo, vive aquí, es de fuera, es expatriado, pero vive aquí, ya tiene su visado, tiene su historial aquí de cuenta, es decir, ¿hasta qué porcentaje le podrían financiar? Para los residentes suele ofrecerse hasta un 80%, ¿verdad? Y se requiere por lo menos el estatus bancario del último año. Vale, perfecto. Y ahora pasando ya a un poco la proyección que tiene Dubái como ciudad, me gustaría tratar los puntos y qué opinas tú de, por ejemplo, toda la previsión que tienen de trasladar. Ahora está todo en la zona norte, si no me equivoco, y lo quieren trasladar como a la zona más sur de la ciudad. Comentar un poco qué proyecciones hay, pero a nivel no tanto de vivienda y de inversión inmobiliaria, sino de lo que se va a hacer y la proyección que tiene. Claro, Dubái lo que está haciendo ahora es que están expandiéndose en dirección hacia el sur. Esto porque históricamente la parte norte fue la parte más antigua y la parte central de Dubái. Aquí es donde vemos todo la parte del viejo Dubái o el Bur Dubai, vemos el downtown, vemos la parte de Jumeirah. Pero se está moviendo un poco hacia el sur, incluso el aeropuerto actual, el aeropuerto internacional de Dubái, está buscando reubicarse, por ejemplo, con el aeropuerto internacional Al Maktoum. El aeropuerto internacional Al Maktoum va a ser el aeropuerto más grande del mundo. Estamos hablando de 600 terminales que se espera que reciban un volumen de casi 200 millones de visitantes. Esa es la capacidad que están hablando. Sin embargo, se está creando todo un casco urbano alrededor de estas zonas, no solo con el aeropuerto internacional Al Maktoum, sino también con la nueva palma Jebel Ali. Entonces, la idea es que Dubái está completamente moviendo todas sus operaciones hacia la parte sur. Incluso también vemos la zona de Expo City, que es la zona de exposiciones y de convenciones que ahora también está absorbiendo parte de lo que antes era el World Trade Center, y la idea es que muchas de estas exhibiciones, muchas de estas actividades que normalmente están en la parte norte de Dubái se van a mover hacia la parte sur. Vale, perfecto. Y así como los errores más típicos que has podido observar y ver en primera mano que comete un inversor cuando se plantea invertir aquí, por ejemplo, sobre todo los que están desde fuera. ¿Qué errores típicos ves que comete la gente? Bueno, el primero es simplemente no tener una estrategia sólida de salida, de no estudiar realmente el mercado, cuáles son las zonas emergentes versus cuáles son las zonas que ya están un poco más maduras. Y mucha gente se deja llevar por los brochures, por las imágenes en redes sociales, donde, pues, como dicen, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces, uno de los principales errores es eso. Y también que no se asesoran con alguien certificado, que simplemente buscan en redes sociales, obtienen una información que alguien les envía y simplemente deciden entrar de una manera un poco abrupta. Es mejor sentarse con alguien que esté certificado, que cuente ya con su licencia para operar en Dubái y que al mismo tiempo pueda guiarte paso a paso cuáles son las estrategias, ¿no? Que sea un acompañamiento completo, que no solo te ofrezca la información, sino que también te ayude con el acompañamiento desde el punto A a la Z, ¿no? Entonces, esos son los errores más comunes, donde la gente se deja llevar un poco por los brochures, por las fotografías, por los renders, y no hacen su tarea y no investigan un poco sobre la información que es la real del mercado de Dubái. Claro, yo creo sobre todo que es porque estando fuera es complicado encontrar a personas hispanohablantes que se dediquen a un sector exclusivo. Sí que es cierto pocos. Que cuando vienes aquí ya vas conociendo a más gente y cada vez me doy cuenta que hay más personas, ya no solo españoles, sino del habla hispana. Y sí que es cierto que los españoles como que somos muy nuestros y nos gusta comunicarnos con personas que hablen en nuestro idioma. Un buen español. Sí. Y sobre todo quería también tratar el tema, digamos que la gente cuando empieza a invertir se suele ir a zonas céntricas que igual ya están desarrolladas en vez de plantearse invertir en zonas que parecen como más feas o que todavía no están desarrolladas.
porque genera ese riesgo y se dejan llevar como por el resultado que ya hay en esa zona en concreto? Sí, eso sucede muy común. Mucha gente cuando vienen les gusta visitar la zona de Marina, ven la zona del downtown y quieren entrar directamente a estos mercados, quieren entrar directamente a estas zonas. Sin embargo, como hay que entender que estas zonas ya están entrando a su fase de madurez, donde todo es un mercado de reventa. Si bien es cierto, puede ser muy atractivo, se pueden encontrar ciertas opciones, pero navegarlo sí ya requiere de una persona que conozca muy a profundidad el mercado. Ya no se puede, eso es algo que requiere una mejor asesoría y sí es bastante complicado para alguien desde el exterior simplemente meterse directamente en estas zonas. No es que sea imposible, pero sí es un poco más complicado. Entonces es aquí donde entra el tema de los proyectos en planos. La ventaja es que se puede entrar de manera temprana y hay que entender que no, tú estás comprando y la idea es que tu inversión, hay que entender cómo va a ser esta zona en los siguientes 3 a 4 años. Tú no estás comprando lo que es la zona en este momento, tú estás comprando lo que va a ser en los siguientes 3 y 4 años. Y Dubái tiene la ventaja que te ofrece eso, te ofrece todo el panorama completo. Entonces tú puedes entender qué es lo que va a existir en los siguientes 3 y 4 años en estas zonas. Si una persona, un inversor desde España o desde Europa nos está escuchando, ¿qué 3 consejos les darías? Aunque creo que esto no se ha quedado claro con los errores, pero ¿qué 3 cosas base dirías, tanto positivas como negativas, que tiene que tener en cuenta? Creo que los 3 consejos más importantes sería: 1, asesorarse correctamente. Busca una persona que tenga experiencia, que esté certificada por el Departamento de Tierras de Dubái y que tenga su tarjeta de la Agencia Regulatoria de Bienes Raíces para poderte acompañar durante todo el proceso. 2, no te dejes llevar solo por los brochures, no te dejes llevar solo por el marketing, sino que siéntate y lee muy bien cuáles son los proyectos, cuáles son las rentabilidades de la zona. Y número 3, también ten una estrategia sólida de entrada, así como también una de salida. Tienes que entender qué es lo que más importante para ti. Si buscas algo que te vaya a generar una rentabilidad año con año, o si buscas algo que simplemente va a crecer con el tiempo, que te permite generar un ingreso a través de la renta. Eso creo que serían los 3 consejos más importantes. Vale, perfecto. Pues Óscar, muchísimas gracias. Yo creo que las personas a raíz de este vídeo van a poder tomar mejores decisiones. Sobre todo abajo voy a dejar el link para que si están interesados en plantear la inversión inmobiliaria nos puedan preguntar y puedan tener el contacto tanto tuyo como mío. Y no sé si quieres aportar algo para acabar. No, definitivamente estamos siempre a la orden. Cualquier duda que tengan, pues no duden en contactarnos. Definitivamente el mercado de Dubái ha crecido mucho y se está moviendo en una fase bastante interesante, donde ya no es solo el glamour, ya no son solo las fotografías, sino que también paga muy bien estudiar el mercado, paga muy bien sentarse y entender que ahora ya estamos entrando a una fase de madurez, donde es importante saber dónde vas a entrar, pero al mismo tiempo dónde vas a salir. Sí, yo creo que para acabar, una frase que define muy bien el vídeo es que no hace falta saberlo todo, sino rodearse de las personas adecuadas. Así Correcto. Que si os ha gustado, apoyar el vídeo y nos vemos en el próximo.